Bueno, hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más. Y bueno, hermanos, en esta noche vamos a ver el siguiente tema que lo hemos titulado Invasión alienígena, ¿qué dice la Biblia? Mire, hermanos, vamos a tratar este tema debido a que en las últimas semanas, por así decirlo, se puso de moda el tema ovni, el tema de los aliens, ya que pasó lo que nunca antes había sucedido en la historia. En las semanas recientes, algunos exmilitares de Estados Unidos reconocieron en el Congreso, en una sesión que se llevó a cabo en ese lugar, reconocieron que realmente existen restos de ovnis, es decir, que el gobierno de Estados Unidos tiene en su poder estas naves capturadas y los cuerpos de los pilotos de estas naves que son de origen no humano. Entonces, pues esto ha generado, hermanos, pues mucha expectación, de parte de los ateos, de parte de muchos grupos antibíblicos que ahora dicen que no hay Dios, que el ser humano no fue creado por Dios, que el ser humano, no es otra cosa más que una creación de alguna civilización alienígena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué está pasando todo esto en nuestros días, amigo hermano? Mire, para nosotros entender esto tenemos que admitir cuál es la realidad que se está viviendo alrededor del mundo. Usted y yo, hermanos, tenemos que admitir que hemos llegado a un punto en el cual la humanidad rechaza por completo a Dios. Hemos llegado a un punto en la historia en la cual el ser humano no quiere saber nada, incluso algunos hasta se molestan cuando se les quiere predicar el evangelio. Ahorita la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. Ahorita la gente solamente piensa en divertirse, piensa en gozar la vida, y ni qué decir del movimiento del orgullo gay, que es un movimiento que cada vez cobra más fuerza alrededor del mundo y que triste y lamentablemente se ha infiltrado en muchas escuelas alrededor del mundo, tratando de corromper a la niñez desde una edad cada vez más temprana. Y hermanos, hemos llegado a un punto como civilización en el cual pues la mujer practica el homicidio de una manera según ellas libre, diciendo que están en su derecho. Y hermanos, pues es muy triste, muy lamentable que se tenga un estimado de que alrededor de 73 millones de abortos son realizados alrededor del mundo cada año. Entonces, hermanos, pues realmente el ser humano está cayendo en una decadencia. Estamos viviendo una época en la cual pues ya estamos con un gran nivel de maldad. Y mire, hermanos, la palabra de Dios nos enseña pues cómo en los últimos días la maldad del hombre se iba a multiplicar. El día de hoy, hermanos, la gente dicen que están muy ocupados, que no tienen tiempo para Dios. Hay algunos que dicen que no necesitan a Dios porque son buenas personas, porque no le hacen daño a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hermano, todo esto se resume en que la humanidad pues simplemente ha dejado a Dios fuera de sus vidas. Y bueno, hermanos, pues la palabra de Dios nos advierte cómo iba a ser la humanidad en estos últimos días, es la época en la cual estamos usted y yo viviendo. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor tome el control de estos minutos que vamos a estar tratando este tema. Le voy a pedir ahí que usted ahí donde esté cierre sus ojos y que me acompañe en oración.
Bendito Padre, Señor, en esta hora te damos muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí acompañándome en esta transmisión. Yo te suplico que sea tu Santo Espíritu tocando el corazón de cada uno de mis amigos y hermanos a quienes les llegue este mensaje. Tú sabes que el único propósito es que tu palabra corra, que tu palabra llegue a quien tenga que llegar, y que tú, Señor, seas tocando los corazones y las mentes de mis hermanos para que podamos escapar de estos engaños diabólicos que ya están presentes en el mundo y que se acrecentarán más cuando tú hayas venido y te hayas llevado a tu iglesia. Sé con mis hermanos, toma el control de este estudio y danos a todos espíritu de discernimiento para poder asimilar tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar este estudio, le voy a pedir por favor que vaya conmigo a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, como ya lo mencionamos, ahorita la humanidad está viviendo una época en la cual ellos rechazan la mentira, rechazan la verdad y se van con la mentira. Estamos viviendo una época en la cual la gente rechaza por completo la palabra de Dios. Prefieren seguir viviendo en una mentira, en una burbuja, autoengañándose ellos mismos, diciendo que todo está bien, que nada va a pasar, que simplemente nosotros, los evangélicos, los cristianos, pues que simplemente somos alarmistas, que somos unos exagerados, que solamente buscan asustar a la gente. Pero la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que hoy rechazan la verdad, pues simplemente serán víctimas de un poder engañoso que Dios va a permitir que venga sobre el mundo para que crean todas las mentiras del anticristo. Miren, hermanos, el día de mañana o pasado, ¿verdad? Muy pronto, cuando el Señor Jesucristo cumpla su promesa y Él se lleve a su iglesia, pues la gente que se quede, los familiares de todos aquellos que desaparezcan, pues todas esas personas van a exigir, van a buscar una explicación rápida y convincente. Y créame, amigo, hermanos, que cuando el Señor se haya llevado a su pueblo, el anticristo ya habrá tomado el control del mundo. Y usted puede estar seguro, amigo, hermano, que el anticristo, él no va a decir que la palabra de Dios se cumplió. No, él va a decir que los extraterrestres se llevaron a todas aquellas personas anticuadas, a todas aquellas personas que eran estorbo para que la humanidad creciera, pues simplemente han sido retirados y se los llevaron a vivir a otro planeta. Esta y más mentiras son las que este hijo del diablo va a andar pregonando cuando aparezca en todos los medios masivos de comunicación. Mire, hermanos, se aproxima un gran engaño y este gran engaño ya está a punto de llevarse a cabo. Como lo vimos al principio de este estudio, ahora resulta que ya el gobierno de Estados Unidos ha aceptado la existencia de naves y seres extraterrestres. En meses pasados, en Estados Unidos fueron derribados naves de origen desconocido. Y bueno, hermanos, pues para que nosotros podamos entender de dónde viene este engaño y hacia dónde va, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Mire, hermanos, le voy a pedir que usted me acompañe a Efesios 6:12, pero no vamos a estudiar este versículo en la versión que nosotros tenemos en español. La más popular pues es la versión de 1960. Vamos a estudiar este versículo haciendo una traducción directa del griego antiguo al español moderno.
Dice así la palabra del Señor: porque no está siendo a nosotros la lucha hacia la sangre y carne, sino hacia los gobernantes, hacia las autoridades, hacia los gobernantes de la oscuridad, hacia los seres espirituales de maldad en los lugares celestiales. Mire, amigo hermano, cuando la palabra de Dios nos dice gobernantes de la oscuridad, aquí se usó la palabra griega cosmokratos. Esta palabra griega cosmokratos es una conjunción de otras dos palabras. La palabra cosmos, que significa universo, y la palabra kratos, que significa gobierno. Es decir, aquí la palabra de Dios nos revela que hay entidades angelicales que gobiernan las regiones del universo. Mire, amigo hermano, recordemos que cuando Satanás y sus ángeles fueron expulsados de la presencia de Dios, ellos fueron expulsados del tercer cielo. Es decir, ellos ahorita están operando en lugares celestiales. Pero ¿qué significa esta palabra celestial? Si nosotros vamos al diccionario, la palabra celestial significa relativo al cielo, es decir, a las cosas del mundo espiritual. Son aquellas cosas que son opuestas a las cosas terrenas y materiales. Bien, hermano, nosotros tenemos que tener bien en claro que hay dos realidades: la realidad física y la realidad espiritual. Cuando Dios expulsó a estos ángeles malvados que se rebelaron contra él, Dios los expulsó del tercer cielo. Ahora, ¿realmente hay un tercer cielo? Bueno, pues la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo narra su experiencia de cómo él fue llevado hacia el tercer cielo. Entonces, estas entidades, estos ángeles caídos, hermanos, no todos están confinados a la tierra. No, hay ángeles caídos que están diseminados a lo largo del universo y que están operando en el primero y el segundo cielo. A lo mejor usted dirá: a ver, hermano, ¿cuál es el primer cielo? Bueno, el primer cielo es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, es decir, aquello que hoy conocemos como la atmósfera terrestre. Esa capa azul que usted puede ver cuando se levanta en las mañanas, bueno, pues ese es el primer cielo, el cielo del lugar al cual estamos confinados, es decir, el planeta Tierra. El segundo cielo, bueno, pues es el espacio interplanetario. Es aquel espacio, ¿verdad?, donde están orbitando los planetas alrededor del Sol, donde están agrupados todas las estrellas en las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los dos primeros niveles de los cielos. Y el tercer cielo, el tercer nivel, pues es en donde está la presencia de Dios Padre, donde Dios Padre tiene su trono. Entonces, hermanos, esa es los tres niveles de cielos que Dios hizo. Ahora, pues esto está generando mucha confusión en la población de hoy en día, dado que ya se ha dado vaga la redundancia, ¿verdad? Dado que ya se ha dado a conocer esta noticia, ¿verdad? Y ahora pues mucha gente tiene el temor de que hay muchos intelectuales que dicen que ahora que se ha hecho público la existencia de civilizaciones extraterrestres, pues ahora hay el peligro de que la Tierra sea invadida por otras civilizaciones para venir a esclavizarnos y a adueñarse de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Realmente habrá algunos seres que vendrán de las estrellas hacia la Tierra? Mire, hermanos, la palabra de Dios es un libro que nos da mucha información al ser humano. Lamentablemente la gente hoy en día ha perdido mucho interés en escudriñar la palabra de Dios, pero si nosotros estudiamos la bendita palabra de Dios, encontramos que el profeta Joel nos da información sobre algo que va a pasar en los tiempos finales. Mire,
Vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 2. Primero lo vamos a leer en la versión que nosotros conocemos, la versión 60. Dice así: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. Eso es lo que dice la versión 60. Ahora vamos a hacer una traducción directa del griego antiguo al español moderno, y dice así la palabra de Dios: será un día de gran oscuridad, un día de nubes y de sombras. Un ejército grande y poderoso se extenderá sobre los montes y caerá sobre toda la tierra. Es decir, caer de abajo hacia arriba. Dice, como las sombras al anochecer. No hubo antes ni habrá después otro ejército que se le parezca. Aquí la palabra de Dios nos habla de un gran ejército, de una gran entidad, de un conjunto, ¿verdad?, de seres que vendrán a la tierra, es decir, del segundo cielo descenderán hacia la tierra. Vamos a continuar leyendo la versión original. Ese ejército es como el fuego que quema todo lo que encuentra. Antes de su llegada, la tierra es un paraíso. Después de su llegada, la tierra queda hecha un desierto. No hay nada que se le escape. Aquí la palabra de Dios nos dice cómo estas entidades, este ejército, vendrá prácticamente y dejará en ruinas todo lo que conocemos como tierra. Ahora, ¿cómo es ese ejército que vendrá a la tierra? Mire, si nosotros seguimos leyendo el versículo 4, dice la palabra del Señor: su aspecto es como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Aquí la palabra de Dios nos dice la palabra aspecto. ¿Qué es aspecto? Bueno, pues es apariencia física. Estos seres, ¿verdad?, que no son otra cosa más que demonios encarnados, serán manifestaciones demoníacas. Bueno, pues tendrán un aspecto de un rostro alargado, es decir, una apariencia física. Estos seres se manifestarán físicamente, de modo que los seres humanos podrán verlos con sus ojos físicos. Si nosotros continuamos leyendo el verso 5, dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Aquí la palabra de Dios nos dice que saltarán sobre los montes. Mire, en la antigüedad, amigo hermano, los montes, las montañas, pues eran sitios estratégicos, porque cuando una nación era invadida, bueno, pues la población civil pues corría a esconderse en las cuevas de los montes, y pues el enemigo, al ir transitando por el medio de las montañas, pues allí se le podían tender emboscadas al invasor. Bueno, eso era en la antigüedad. Pues muy pronto, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que este ejército podrá incluso saltar sobre los montes, es decir, contarán con vehículos que sobrevolarán los montes. No habrá lugar en donde la población pueda esconderse. Si seguimos leyendo el verso 6, dice: delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Dice aquí la palabra del Señor que todos los pueblos de la tierra van a palidecer cuando vean a este ejército. Es decir, hermanos, estas entidades demoníacas, ¿verdad?, cuando sean manifiestas, pues tendrán un aspecto tan aterrador que todas las naciones del mundo temblarán de miedo. Si seguimos leyendo el verso 8, dice: cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Amigo hermano, cuando estos seres se hagan manifiestos, el ser humano tratará de combatirlos. El ser humano tratará de combatirlos con armas humanas, tratará de hacerles frentes, pero todo será en vano. Mire, amigo hermano, usted y yo como seres humanos no podemos luchar contra el diablo y contra sus ángeles con armas físicas. Usted no puede hacerle daño al diablo con una pistola, con un rifle, con un machete.
Si usted quiere vencer al diablo, pues usted necesita la sangre de Cristo, usted necesita la guianza del Espíritu Santo, usted necesita meterse en ayuno y en oración para que usted pueda vencer a Satanás y a todas sus huestes. Pero físicamente, hermanos, no podemos combatir contra los demonios con armas carnales, con armas físicas. Entonces, cuando estos seres, estas manifestaciones demoníacas se hagan visibles o vengan a la tierra en forma física, pues los seres humanos tratarán de combatirlos, pero será algo relativamente, completamente inútil. Mire, hay quienes dicen que este versículo está hablando del ejército babilonio, del ejército asirio, del ejército chino, del ejército ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, hermano, cualquier soldado de cualquier ejército, antiguo o moderno, cualquier soldado que fuera alcanzado por un arma blanca o por un arma de fuego, bueno, pues obviamente, pues como seres humanos, pues somos susceptibles a sufrir algún daño por una herida, ¿verdad? Causada por un arma, ya sea blanca o de fuego. Pero estas entidades, hermanos, estos seres demoníacos, no podrán ser heridos por las armas humanas. Mire, amigo hermano, cuando estaba la pandemia, a la gente se le decía, quédate en tu casa para que estés seguro. Pues cuando este ejército invasor invada todo el planeta, de nada servirá. Es decir, no estarás a salvo ni en tu propia casa. Vamos a leer el versículo 9. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Amigos, hermanos, realmente el panorama que se vislumbra cuando los juicios de Dios lleguen a la tierra, pues es un panorama bastante aterrador. Y déjame decirte a ti, amigo hermano, que no es la voluntad de Dios que tú y yo pasemos por eso. La voluntad de Dios es que tú y yo le entreguemos nuestras vidas a su Hijo Jesucristo para poder escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra. Entonces, mira, amigo hermano, nosotros tenemos que tener bien en claro que hay dos realidades que existen. Una es el mundo físico, el cual nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, es todo aquello que podemos ver, que podemos palpar, que podemos escuchar, y otro es el mundo espiritual. Mire, si tú lees la palabra de Dios y tú lees el capítulo 6 de Segunda de Reyes, pues la palabra de Dios nos narra cómo el profeta Eliseo y su siervo, pues ellos estaban siendo rodeados por un ejército que venía a destruirlos. Y bueno, pues el siervo, pues él estaba muy angustiado, y Eliseo, ¿verdad? Eliseo clamó a gran voz a Dios diciéndole, Señor, ábrele los ojos a para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con él. Y bueno, pues fue así como Dios abrió los ojos espirituales del siervo, y el siervo pudo ver que había centenares o miles de ángeles alrededor de ellos, listos para protegerlos. Es decir, amigo hermano, hay dos mundos que interactúan, el mundo físico y el mundo espiritual. Dios puso reglas para separar estos mundos, sin embargo, estos mundos interactúan. Cuando Dios le abre los ojos a Giezi, fue entonces cuando este siervo pudo ver, pudo entender que Dios estaba ahí con sus ángeles listos para defenderlos. Entonces, amigo hermano, estos dos mundos que Dios ha separado, pues el hombre trata de romper las reglas de Dios, tratando de abrir un portal que conecte el mundo físico con el mundo espiritual. Y bueno, pues el hombre en su soberbia, en su arrogancia, pues ha construido una gigantesca máquina para tratar de abrir un portal dimensional. Y bueno, hermanos, pues esto obviamente, pues Dios va a permitir que esto pase para que así estas entidades demoníacas puedan venir al mundo a castigar a los seres humanos. Y esa es la razón, hermanos, por las cuales últimamente
ahora ya no solo se han visto ovnis, sino que se han visto ovnis o naves entrando y saliendo de portales dimensionales, tal como usted lo puede ver allí en su imagen. Esto, bueno, pues es un video que fue captado en Sonora, México, y se aprecia como una nave circular, ¿verdad? Pues entra a lo que se llama un portal, y al momento de atravesarlo, pues bueno, pues esta ventana en los cielos se cierra. Entonces, amigos, hermanos, pues realmente se está cocinando un gran engaño para toda la humanidad. Y pues bueno, pues esta gigantesca máquina que el ser humano ha construido, pues se encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza, y está administrada, ¿verdad? O fue construida por esta organización que lleva las siglas CERN, y en la cual, pues ahí en el logotipo tiene disfrazado el número 666. Pues esto, hermanos, no deja lugar a dudas de que este tipo de proyectos pues son financiados por gente que sirve a las tinieblas, y que pues esto, hermanos, pues tiene que suceder para que la palabra de Dios se cumpla. Mire, amigo, hermano, la palabra de Dios nos dice que estas cosas son necesarias que pasen, pero que aún no es el fin. Pero que cuando estas cosas tan tremendas comiencen a suceder, entonces que nos gocemos, porque ya nuestra redención iba a estar cerca. Amigo, hermano, se acerca una época terrible en la cual si tú te quedas no podrás escapar. Por más dinero que tú tengas en tu cuenta de ahorros, si tú no le entregas tu vida a Cristo, de nada te va a servir el dinero. Muy pronto el dinero no servirá de nada. Se busca, y ya se está logrando, de que todos los países del mundo pues migren hacia una moneda digital única. Es decir, si tú, amigo, hermano, tú tienes grandes cantidades de dinero en tu cuenta de ahorros, pero si el día de mañana tú no le juras lealtad al anticristo, pues simplemente no vas a poder accesar a tu dinero. Y si no le juras lealtad al anticristo, pues simplemente te lo van a confiscar. Entonces, amigo, hermanos, estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo a nuestros ojos. El Señor Jesucristo nos advierte en Mateo 25:13, dice que estemos alerta, porque no sabemos el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo vendrá a buscar a su pueblo. No sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero de que va a suceder, va a suceder. Entonces, amigo, hermano, se nos está acabando el tiempo. Los juicios de Dios vienen a la tierra. Y yo te pido a ti, amigo, hermano, que si tú ya estabas en el camino de Dios, pero te has apartado, ven a Cristo hoy. Y si tú, amigo, que me escuchas, tú quieres entregarle tu vida a Cristo para ser salvos de estas cosas tan terribles que vendrán, pues repite de mí esta oración. Señor Jesucristo, creo en ti como el Hijo de Dios, te confieso como mi único Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y darme la vida eterna. Me arrepiento de mi mal camino, te entrego mi vida y mi corazón. Amén. Bueno, amigos, hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Tal vez, hermanos, lo que hemos platicado ahorita, tal vez se te haga algo difícil de creer, tal vez se te haga algo, pues a lo mejor hasta irreal, pero déjame decirte que la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando Noé estaba construyendo el arca, nadie creía que iba a venir un diluvio, hasta que ya lo tuvieron encima. Entonces sí, todo el mundo trató de entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. De igual manera, el Señor Jesucristo pronto viene a buscar a su pueblo. Nunca antes ha habido un arrebatamiento, pero de que ese día va a llegar, va a llegar. Y mucha gente tratará de ponerse a cuentas con Dios a última hora, pero ya no se va a poder. Entonces, amigo, hermanos, estás a tiempo. Mientras tengas vida, entrégale tu vida y tu corazón al Señor Jesucristo para que formes parte de la gran familia de Dios y seas salvo de los juicios que vienen contra la tierra. Bueno, amigos, hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Dios te bendiga.